Y pues hoy en día estamos muy cerca ya de lo que va a ser nuestro parcial. Y sé que hay algunos equipos que pues tienen más dudas que otros, entre otras situaciones, ¿no? Entonces, hoy nos vamos a centrar a dos cosas. Uno, pues ahora sí que voy a dar un espacio de preguntas y respuestas para las dudas que vayan teniendo acerca de tres apartados específicamente. Título del proyecto, si tenemos algunas dudas de cómo se va a llamar nuestro proyecto, cuál va a ser el título del tema, las podemos comentar el día de hoy y de una vez afinarlas. Dos, objetivos del trabajo, si tenemos alguna duda sobre los objetivos del proyecto o quisiéramos algún punto de vista sobre el objetivo general o objetivo específico, es muy válido hacerlo el día de hoy. Y número tres, sobre el caso de las hipótesis, por allá voy a tomar a dos o tres equipos que quieran prestarme su tema para que yo les ayude a hacer un ejemplo de hipótesis, ¿sale? El mío. No se peleen tampoco. Muy bien. Igual yo Igual quiero. Ya somos tres. Ya somos tres. Ah, eso fue peor que la fila del súper para comprar jamón, ¿no? O sea, como que de volar. No, maestro, ya somos los tres, ya no hay más. Está bien, está bien. ¿Qué uniforme tienes, Katy? ¿Qué es tu uniforme de la secundaria? No, es una blusa. Muy bien. Bien, la siguiente situación básicamente va a ser sobre el formato APA, ¿no? En cuanto al formato APA, sí les quería comentar que de una vez vamos a estar trabajando algunos aspectos bases que creo que todavía les queda duda, ¿no? Por ahí alguien me preguntó cómo se cita una tesis. El caso de cómo se cita una tesis creo que va a ser muy válido checarlo el día de hoy. Entonces, para la gente que tenía esa duda, aquí está la respuesta. Obviamente, este tipo de manuales que vamos a visitar o este tipo de manuales que estamos viendo son del formato APA sexta edición. Quiero aclararlo porque por ahí alguien dirá, es que maestro, nosotros nos mostraron otra forma. Quizás sea de una edición o anterior o posterior. Entonces, tener cuidado con esta parte, ¿no? Tú sabes que APA realmente cambia muy poquito, y digo muy poquito porque cambia casi nada entre un formato y el otro. Pero lo que vamos a estar viendo en ese trabajo, como ya les había comentado, pues es el formato de la sexta edición. No me acuerdo si ya abrimos este material por allá. Si no lo hemos abierto, coménteme. No, maestro, no le hemos visto. Para nada, perfecto. Bien, este material o este manualito realmente es un complemento de lo que es el proceso de investigación, porque pues básicamente chicos, la finalidad del proceso de investigación sí es cierto que tiene mucho que ver con el formato, la presentación de los datos, pero también tiene mucho que ver con el contenido de tu trabajo, ¿no? En ese sentido, me interesa mucho que me muestres los objetivos específicos, los objetivos generales, que me muestres la fundamentación con tu marco teórico y pues ya posteriormente, qué método diseño vas a seleccionar pues para hacer la recabación de datos pertinentes. Sin embargo, el formato, aunque es algo, reitero, muy secundario, y sí es sujeto de calificación, lo quiero aclarar porque mucha gente dice, ah, es algo secundario, entonces el maestro no lo va a evaluar. Y no, tú sabes que desgraciadamente la investigación en las ciencias sociales se sujeta mucho al formato APA. Entonces, realmente el formato sí pesa, pero no lo es todo, ¿de acuerdo? Puede ser un trabajo muy bien hecho, totalmente estructurado con formato APA y no tener ni siquiera la mitad de puntos, porque la información o es muy vaga o no es información que realmente, pues ahora sí que valga la pena, ¿no? O sea, aquí entra de todo un poco y sobre todo entra tu compromiso con lo que estás haciendo y con lo que en su momento pues consideras que es bueno presentar. Muy bien. Esto que ven ustedes aquí hay algunas veces en algunos documentos, bueno, antes de explicarte qué es, donde queremos reforzar lo que decimos por medio de una tabla, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros estuviéramos abordando un tema como, no sé, por allá, la deserción o el rezago, y nosotros dijéramos, vamos a analizar las estadísticas de la deserción durante el último año, probablemente tomaríamos una tabla, ¿de acuerdo? Pero yo no puedo copiar esa tabla como está en el documento y pegarla en el mío. No se puede hacer. En ese sentido, ¿qué es lo que se hace? Se hace lo siguiente. Tomo la tabla, la paso a Word, pero no como imagen. En este caso, la voy a pasar solamente como el texto. Creo que hay un micrófono encendido, ¿verdad? Hola, ¿qué estás haciendo aquí?
Creo que hay Pues un que la micrófono. apague porque no escucho. Creo que hay un micrófono encendido. Estoy escuchando la novela. Es de Creo que es de Erika. Erika. Erika, Erika, Erika. ¿Te ha gustado la novela? ¿Sí, verdad? La Rosa de Guadalupe. Ahí está. Los quemones. Muy bien. Les comentaba, APA, ahora sí que lo tengo que decir, realmente no me interesa mucho su calificación del APA. APA lo pone muy feo, y se los digo muy feo porque agarras la tabla, la editas y te queda algo así. ¿De acuerdo? Si te das cuenta, no hay columnas, no hay. O sea, básicamente le eliminas las columnas y solamente le dejas la fila. La fila de arriba, pues es para la categoría, los conceptos o los calificativos en este caso, y todas las filas de abajo, y toda la fila de abajo es donde van a ir, en este caso, los datos. ¿De acuerdo? En la parte de arriba de la tabla, normalmente va un identificador. ¿Qué es ese identificador? Tabla 1.1, 1.2, 1.3 y el nombre de la tabla. Allá, si la tabla no tiene nombre en el documento, pues ahora sí que tú dale un nombre, ¿no? Tabla de porcentajes de deserción, 2018. O tabla de porcentajes de extraedad, 2020. O sea, dale un nombre por allá, de acuerdo a lo que pues, representa esta tabla. Y abajo va lo que se conoce como epígrafe. ¿Qué es el epígrafe? Es la explicación de qué es lo que se presenta en la tabla y dónde está disponible, ¿no? Disponible en tal documento, disponible en tal página. Es una mini referencia debajo de la tabla. No sé si quedó claro. ¿Sí? Maestro, esas partes irían como en la parte de la justificación del proyecto. De hecho, es válido meter una tabla si la tabla no ocupa más de un tercio de la hoja, ¿de acuerdo? Cuando la tabla ocupa más de un tercio de la hoja o más de la mitad de la hoja, la tabla se tiene que ir a anexos. Y en anexos ahora sí que tenga el tamaño que sea, no hay ningún problema. Pero dentro del documento entonces ya no veríamos la tabla, sino que veríamos, de acuerdo con la tabla 1.1, abres paréntesis, veas anexo 2, cierras paréntesis, el porcentaje de rezago en el año 2018 fue, ¿de acuerdo? Ahora, en cuanto a la pregunta de Julia, si pueden ir en la justificación, sí pueden, pero repito, que no ocupe más de un tercio, que no sean tablas grandes. No vayas a cargar toda la tabla, la pegues en una cuartilla y digas, ya me salté la cuartilla, ya está lista, porque pues tampoco es la finalidad, ¿de acuerdo? Bien. El otro ejemplo es para figuras. ¿Qué es una figura? ¿Saben qué es un organigrama? ¿Han escuchado de qué es un organigrama? Sí, De acuerdo. Los organigramas en su momento los usan también las empresas, ¿no? Lo usan para determinar cuáles son los diferentes puestos de trabajo y quién está afiliado o está encargado de cada departamento. Entonces, si por ejemplo estás haciendo un trabajo donde vas a relatar alguna empresa o vas a relatar, en este caso, alguna situación que sea bosquejada con una figura, la figura va tal cual, pero ojo, aquí el formato es importante. Si la figura tiene un fondo o un color o algo así, se lo quitas. Únicamente va la figura plana tal cual y normalmente con fondo blanco. Así, simple, sencillo, sin meterle ningún detallito por allá. Debajo, ahora sí que debajo, ¿de acuerdo? Debajo de la figura va el identificador. Acuérdate que en la tabla iba arriba. En el caso de las figuras va abajo. Figura 1.3 y el nombre de la figura y la descripción de la figura, la nota. Ahí iría todo. Bien. Dos formatos, dos ejemplos. ¿Todo claro hasta acá? sí, lo que yo no entendí, maestro, es como para qué nos va a servir eso. O sea, Por ejemplo, es necesario que lo tengamos en el proyecto. No, pero te lo digo por si, por ejemplo, necesitaras alguna tabla para explicar algún porcentaje, alguna tabla para explicar alguna situación. Te voy a dar un ejemplo. Hay un equipo que está trabajando, no lo digo de acá, ¿no? Pero hay un equipo que está trabajando con el burnout, el estrés docente. Y obviamente hay estudios que se encargan de compilar cuáles son los principales efectos que el estrés docente tiene. Entonces, digamos que ese estudio lo presenta como una tabla. Yo quiero esa tabla para mi justificación o para mi marco teórico. Tomo esa tabla, la puedo utilizar, pero solo si el equipo lo necesita. O sea, no es necesario que esté, pero pues es por si algún equipo necesitara una tabla o una figura para reforzar su información. ¿Sí quedó más claro, Julia? Sí, y por ejemplo, si solo se quiere hacer mención de los resultados, no es necesario poner la tabla. Sí, pero en anexos.
Si solo quieres hacer mención de los resultados, abres un paréntesis donde diga, veas anexo 1, 2, 3 o en el anexo en donde esté la tabla y va al final, después de las referencias, va un apartado que se llama anexos, que allá vas a ir, en este caso, sí, copiando y pegando la tabla tal cual de donde te basaste. ¿Mejor? Sí, es como para que ellos también tengan una referencia de dónde sacamos esa conclusión, ¿no? ¿De dónde la sacaste? Y sobre todo, por si quisieran consultar algún dato más, ¿no? Para complementar lo que tú estás afirmando. Y la referencia de ese anexo ya iría completo, ¿no? La referencia de ese anexo, Sería- sí, claro, iría la referencia. Básicamente tú estarías citando la tabla o estarías citando a quien hizo la tabla, iría la referencia y al final iría la tabla completa. Nada más allá, cuidado, ¿no? De repente hay tablas que dividen sus dimensiones o sus apartados y son muy grandes, ocupan 3, 4, 5 hojas. Entonces no es necesario ponerla toda. Si solamente ocupaste, por ejemplo, dimensión 1, pues solo cortas la dimensión 1 y esa vas a pegar en anexos. Pero bueno, parte de... Maestro, Dígame, ¿nos va a Katia. pasar ese documento? ¿Ya está? ¿Está? Sí, claro. No. Ya está en este caso, en el Drive. Oiga, maestro, pero todo esto es para el segundo parcial, ¿verdad? No es para el de ahorita. Pues básicamente, Víctor, están citando ahorita. Entonces, lo más básico de APA es la cita y la referencia. Es lo único que estoy pidiendo para este primer capítulo. Citas y referencias. Pero lo que Ah, son las tablas, figuras, si las quieres contemplar en el marco teórico, pues eso es para después, es para el segundo. Tranquilo, tranquilo. Por cierto, ¿qué tal está el clima en Progreso? Dicen que viene una onda tropical. Quiero pensar que no. pues ojalá y no, porque después empieza a fallar internet y pues es mucho problema. Y pues esperemos que no, pero a ver qué onda, qué pasa. Va a salir cocodrilo. Ándale. Sobre todo, ¿no? Ahí si sale, te encargo una cartera. Ah, Muy bien. Dos tipos de citas según formato APA, cita textual y cita de paráfrasis, esas todas la conocen. Hay dos tipos de cita textual corta, de 40 palabras o menos, y cita textual larga, ¿de acuerdo? La cita textual corta va dentro del texto, va entre comillas y no es necesario separarla. Mientras que la cita textual larga va en párrafo aparte. ¿Todo eso ya lo vieron? Formato APA, ¿sí se acuerdan? Sí, Sí, pero que Excelente, nos vuelva a explicar mejor. perfecto. La cita textual corta de menos de 40 palabras va dentro del texto. Acá hay un ejemplo, miren. Está en este caso la explicación, ahí está, lo está explicando el autor y de repente quiere citar a Kaku. Kaku 2009 afirma, después de afirma, no sé si lo alcancen a ver, hay dos puntos y seguido. Después de afirma hay dos puntos y seguido y abre comillas. Y va con todo lo que es la cita textual, tal cual como Kaku la mencionó. Y en este caso, haz de cuenta que esto qué es o para qué se utiliza, ¿de acuerdo? Esto que ves aquí, que es paréntesis con tres puntitos, quiere decir que la información continuaba, pero que no nos interesó, no servía para nuestro estudio todo lo que era la afirmación. Se le corta aquí, se dice que continúa y continúas con a lo mejor te saltaste a otro párrafo o a otra parte de la información del autor. Posteriormente a la cita textual va P punto, si hagas comillas, P punto, que es el número de página y cierras paréntesis. Todo esto va dentro de paréntesis. ¿Lo alcanzaron a ver? ¿Hay alguna duda de cómo hacer la cita textual corta? Julia, ¿ibas a hablar? no, maestro, solo quería preguntar por qué cierra paréntesis, si no, o sea, ¿por qué cierra paréntesis en el 90? Ah, no, déjelo, ya vi. Es que no se ve que tiene abierto paréntesis donde está la P. Sí, sí, tiene abierto un paréntesis. De hecho, está la comilla, termina la comilla, abre un paréntesis, P punto 90, cierra paréntesis y listo. Cita textual corta. No está separada, está dentro del texto. Ojo con esta parte. Maestro, tenía 41 palabras y la puse dentro del texto. Listo. Puntos menos porque debería estar aparte de. A partir de la 41 ya no cuenta como cita textual corta. Cuando la cita textual es de más de 40 palabras o es cita textual larga, se le conoce como cita de bloque.
La característica de la cita textual de bloque o la cita textual larga es que toda va con sangría francesa, ¿de acuerdo? Si ustedes alcanzan a ver aquí, esta información también es de CACU 2009. Es una información de más de 40 palabras, no lleva comillas, eso es importante, no hay comillas. Recuerden que el anterior se cortaba hasta universo, ¿de acuerdo? Y aquí tenía el paréntesis con los 3 puntitos y continuaba. Aquí no, está tal cual, está completa la información, pero no fue dentro del mismo párrafo donde el autor comenzó a expresarse. Lo separó, todo lleva sangría francesa y al final el autor. Ojo, antes del paréntesis hay un punto. Tengan cuidado con esta parte. Es punto y después el paréntesis. ¿Qué pasó, Katia? Entonces, después de que busquemos la información del autor, o sea, copiamos y pegamos lo que dice y luego nosotros como que argumentamos, ¿no? En el caso de las citas textuales es importante que haya un argumento antes o después de la cita para que no sea solamente la copia tal cual. ¿De acuerdo? O sea, tengo que poner eso y pongo esto quiere decir que y ya pongo lo que yo vaya a decir, ¿no? Así es, efectivamente. Y se los comento a todos y es importante para todos los equipos, y ahí haciendo referencia a lo que preguntó Katia, no se vale más de 3 citas textuales en todo el documento y citas textuales cortas. Citas textuales largas, no, van a ser puro parafraseo. Maestro, eso era mi duda, porque usted había dicho que en la parte de justificación y de antecedentes todas las citas iban a ser de paráfrasis. Sí, de hecho sí. Solamente podrían citar de manera textual, así muy puntual, y lo comento en este caso, cuando hubiera un concepto definido por el propio autor, ¿no? Por ejemplo, hay autores que dicen, no sé, un término especializado, la logoterapia. Según Frank, la logoterapia es, ¿por qué cuando es algo muy específico? Porque son términos que a lo mejor este mismo autor inventó. Entonces yo no puedo interpretar la definición, ¿de acuerdo? Si es tal cual y es un término preciso o es una palabra definida, entonces sí va como cita textual solamente en este caso, Julia. Por eso les comentaba que máximo son 3 citas textuales y cortas. Porque pues algunos autores son muy celosos en los términos que utilizan. Y pues ese celo lo dejan ver ahora sí que en la forma en cómo describen o definen sus conceptos. Pero bueno, ahí está. Entonces, esta es la cita textual corta. Esta es cita basada en el texto y cita basada en el autor. Posteriormente se los voy a explicar. No lo considero tan relevante para esta primera entrega, pero pues ya en entregas posteriores sí va a ser necesario hacer esta diferenciación. Bien. La cita de parafraseo, hay una diferencia muy grande y ustedes que tuvieron investigación documental me la van a comentar. ¿Cuál es la diferencia en cómo citar parafraseo y cómo citar textual? La más grande que hay. Que no va entre comillas y que no se dice exactamente como el autor lo está diciendo, sino que es con nuestras palabras. Pero esa no es la más grande en la forma de citado, Julia. Hay un elemento que estás dejando pasar por alto. El autor que no va al principio. No, no es necesario, por ir al principio también. Hay algo que te están dejando pasar. Ibas a hablar, Katia, te lo callaste, ¿qué era? Ideas, Víctor, ideas, Claudia, ideas, Joanny. Junior, Matilde, nada. Nada. Nada, Lolbe, Néstor, nada. Yogebet. Anda frío hoy, ¿ya? No lleva número de página, la de parafraseo y la textual sí. Todas las textuales tienen que llevar un número de página o número de párrafo en donde lo encontraron. En las de parafraseo, ninguna cita de parafraseo va a llevar número de página. ¿Por qué? Porque es una interpretación con tus palabras de la idea del autor. Ojo, sí lleva la cita, sí va a llevar el apellido y el año, pero no va a llevar el número de página, porque como dijo Julia, es con tus palabras, de acuerdo a cómo lo entendiste. ¿Qué pasó? Erika, tú te sabías la respuesta, ¿verdad? Solo que no nos quisiste decir. Muy bien. Muy bien. Esto ya lo habían visto, ¿verdad? Ya se la sabían de memoria toda esta parte. Excelente. Vamos a ver si saben cuál es la diferencia entre una referencia hemerográfica y una referencia bibliográfica.
Como ya vieron documental, son expertos ya en esto. Así. ¿Qué pasa, Víctor? Fácil. Maestro, No, ¿cómo vino no, a no es hacer? cierto, porque qué tal si me confundo. ¿Qué pasó? ¿Había una pregunta? Sí, es que a mí no me quedó nunca claro la diferencia. Entre una hemerográfica y una bibliográfica. Sé que las hemerográficas es, el título se pone de manera diferente, el año, el autor. Creo que describe más cosas que las que lleva una bibliográfica. Y lleva volumen, la hemerográfica. La bibliográfica es del libro y únicamente lleva la editorial y el lugar de publicación. Y en algunos casos, cuando son libros index, que ahorita les voy a explicar qué es esto, lleva el número de indexado. Ahorita les explico qué es este rollo del index. Miren, hay una diferencia muy grande y de una vez quiero que la comprendas porque por allá alguien dice, maestro, mi trabajo tiene bibliografía. Pues muy mal, reprobaste, porque ningún trabajo de ustedes debe de tener bibliografía. ¿Cuál es la diferencia entre bibliografía y referencias? Las referencias son todas las citas que tiene tu trabajo, los documentos que evidencian todas las citas que tiene tu trabajo. La bibliografía son todos los documentos que tú tomaste para escribir inclusive dentro de tu trabajo. No todos están citados, pero fueron el fundamento. ¿Sí está claro? Entonces, tu trabajo no debe de tener bibliografía, debe de tener referencias. Es decir, por cada cita que haya, debe de generarse su referencia al final del trabajo. Es un juego entre, tengo 15 citas, deben de haber 15 referencias, ni más ni menos. Maestro, me faltó una cita de una de las referencias que tuve. ¿Qué crees? Plagio. Maestro, me faltó una referencia de una cita que puse, también es plagio. Y ojo que en este primer parcial, pues nada más van a contar como puntos, pero ya en el ordinario, chicos, cuidado, ¿ah? Porque si leyeron la rúbrica, el plagio es efectivo a 0. Entonces, mucho cuidado con esta parte. ¿Sí quedó claro la diferencia? Maestro, ¿Qué pasó? no alcancé a escuchar toda la diferencia. ¿Lo puede repetir, por favor? Claro. La diferencia entre la bibliografía y las referencias es que las referencias son solo el listado de documentos que tú tienes citados dentro de tu trabajo. Es decir, si hay 15 referencias, hay 15 citas diferentes. La bibliografía son todos los documentos que tú tomaste en cuenta, inclusive para escribir tus propias aportaciones dentro del trabajo. No todas están citadas, pero se entiende que la idea de todo este documento, de toda esta documentación está dentro de. Sin embargo, en el caso de ustedes, como es una pretesis, no va a llevar bibliografía, va a llevar referencias. Cuando una referencia, por ejemplo, hay 15 referencias y hay 14 citas, ya es plagio. Y si hay 15 citas y 14 referencias, también es plagio. Debe ser el mismo número exactamente. ¿Más claro? Gracias. Sí, maestro, gracias. De nada, mucho gusto. Bien, ahí va, ahora sí nos vamos a la zona de citas. Ojo, vamos a visitar zona de citas y zona de referencias. La zona de citas dice lo siguiente, cuando se van a citar a dos autores, si los autores están, si el documento es en español, se separa por la letra Y. Si el documento es publicado en inglés, se va a separar por la misma Y, pero en esta modalidad, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Dice, Rosenblum y Kotner, 2010, afirman, ojo, que uno de los principales errores ortográficos de semántica y gramática que los alumnos manifiestan es que creen que por citar a los dos, la forma en cómo voy a representar este nexo es particular y no es plural. Si estoy hablando de Rosenblum y Kotner, son dos personas, por lo tanto es afirman. El verbo debe de ir en plural. Tengan mucho cuidado con esto, que es uno de los principales problemas que tienen por allá. ¿Sí está clara esta cita? Sencillo, solamente con y. No va. Otro detalle que tienen, chicos, y se los comento en detalle, porque de repente me ponen la inicial en la cita. No va la inicial, ni va el nombre. Únicamente van los apellidos. No se olviden de eso. Cuando la cita es de 3 a 5 autores, presta mucha atención con este rango de autorías que únicamente en esta ocasión aplica. Si es de 3 a 5 autores, la primera vez que vas a mencionar, la primera vez que vas a citar a todos los autores en tu documento,
van todos los apellidos. Aquí está el ejemplo. Reimers, McCamish, Mackenzie y Mark 2009. Están los 4, ¿de acuerdo? Ojo con esto. La segunda vez que los vas a citar, ya no vas a escribir los 4 apellidos. Únicamente vas a escribir el primer apellido seguido de la partícula et al, que significa que al menos después de Reimers hay 3 o más autores. Ojo, esto solamente a partir de la segunda. La primera vez van los 4 o 5 apellidos que tengan. La segunda vez, que estén, perdón, como autores del documento. La segunda vez solo va el primer apellido y la partícula et al. Por ahí alguien preguntará, maestro, ¿por qué no están en orden alfabético? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Se dieron cuenta de que no están en orden alfabético los autores? De hecho, si nos vemos desde ese punto, Reimers, por orden alfabético, debería de ser el último, ¿no? ¿Por qué consideran ustedes que no está en orden alfabético? ¿Se los comentaron? ¿Investigación documental? ¿Alguna idea por allá que tengan? ¿Será por las aportaciones que se hicieron? Bien, muy bien. Son por las aportaciones o porque uno es el autor principal y a los otros se les conoce como coautores, que aunque son colaboradores, no tuvieron el mismo grado de responsabilidad en el documento que Reimers. Entonces, mucho cuidado con esto. Es un error que de repente tú veas los nombres de los autores y digas, es que formato APA dice que los pongamos en orden alfabético y los ordenes alfabéticamente. Eso es un error de formato, porque así tal cual se presentan en el documento, así tal cual los debes de citar en este caso. Muy bien. Queda claro entonces lo del et al, ¿no? Ya lo habían visto, me imagino. En el caso de 6 o más autores, cuando son más de 6 autores, chicos, o 6 en particular, ya no van a ir los 6 apellidos en la primera cita. Va directo. Primer apellido, et al. En este caso, primer autor, et al. No es necesario volver a mencionar a todos los 6 autores al inicio. No, ni siquiera en la primera cita se hace. Es directo. Primer apellido del primer autor, seguido de et al, listo. Y ojo, en este caso, fíjate cómo está. No está afirman. Está como afirma únicamente. ¿Sí vieron la diferencia? De hecho, también acá, así debe estar. Aseguran, porque acá sí se mencionan. Pero en la segunda refieren, ok. Pero acá, como solamente estamos mencionando el primero, es afirma. En este caso, el verbo va en particular. Cuando son 6 o más. ¿Hay algunas dudas aquí? Ya, maestro. Dígame. Cuando, por ejemplo, si yo busco una tesis y dentro de la tesis está la cita de un autor, ¿es cita de cita? Efectivamente. Voy a poner un ejemplo, ¿no? De las 2 primeras personas que veo por acá. Imagínate que Díaz escribió un artículo en el año 2006 que luego Ayora citó en el 2010. Tú leíste Ayora y en el marco teórico de Ayora te topaste con la cita de Díaz. Haces lo siguiente. Díaz, 2006, citado en Ayora, 2010, enuncia que y listo. Se le llama cita de citas, efectivamente. Entonces, primero se enuncia a la persona que hizo por primera vez la La cita y aportación. después se enuncia dónde se encontró esa cita, Así es. citando a la otra persona. Efectivamente, es un doble citado como tal. Es citar a la base principal o al sustento principal de la afirmación y posteriormente citar a quien tomó esa cita, pero que también fue leída por ti. Entonces, básicamente es darle el grado de, ahora sí que de trabajo que han tenido los dos. Entonces no puedo citar solo a una persona, o sea, no puedo sacar la cita nada más. No, porque ya es plagio, de hecho. Es cita de cita. Es tan interesante el formato APA que tiene 108 variantes de plagio. Imagínense, hay 108 diferentes formas de plagiar en APA. Y, por ejemplo, en México, pues no tenemos tanta área de investigación desarrollada, pero en otros países te checan hasta las letras que en este caso estás manejando, si todas están parejas, si hay una letra que se te haya escapado, no sé, una sea Times y las demás sean Arial, ya fuiste, listo.
error de formato y son muy quisquillosos, ¿no? En México, pues, todo lo dejamos pasar casi. ¿Qué pasó, Julia? Perdón, es que quería preguntar, ¿y si todas las citas que encuentro son cita de cita? Porque si Pues, usted, o sea, es que no sé cómo encontrar los documentos, porque se supone que usted nos dijo que no pueden ser de años anteriores, o sea, de que tienen que ser de 10 años para adelante las citas. Perdón, los documentos. está bien, te jugaste una buena moneda al aire. Está bien. Te jugaste una buena moneda al aire porque encontraste la cita de cita y actualizaste la referencia. Puede ser que hayan citado a alguien del 1980, pero si lo citó en el 2016, ya te salvaste. Tiraste una buena moneda ahora sí que en estas decisiones. Pero no entendí, entonces, ¿lo cito o no lo cito? Sí, claro, pero si la cita que estás haciendo, el documento donde lo consultaste es actual, ¿no? Entre paréntesis. Ajá, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Encuentro un documento, una tesis, y esa tesis es del 2018, Ujú. pero esa tesis está citando a días de 1900, no sé, 1993. Entonces, Excelente, excelente, ponla. Ya te salvaste, Julia. entonces se queda como cita normal, cita de paráfrasis o Eh, cita de... es cita de paráfrasis, pero siempre obedeciendo a la cita de cita. Citarías al autor 1993, citado en el otro autor 2018, enuncia qué, pero ya te salvaste porque me actualizaste la referencia. Y entonces, no importa que todas mis citas sean cita de cita. Pues no, no importa, no importa. Le has encontrado la forma de actualizar referencias nada más al formato APA, ¿no? O sea, cómo burlarte un poco del formato APA, porque pues es una burla al final de cuentas, pero sí, está bien, Julia. Ya sabe, aquí no va. Entonces sí lo podemos hacer también nosotros. Como cita de citas, sí, Víctor, efectivamente. Como cita de citas. Ojo, se dice que se actualiza el documento. Es chistoso, ¿no? Es curioso por allá, ahorita que lo comentas, Víctor, porque estamos jugándole chueco al formato APA. El formato APA te dice que no tenga más de 5 años, pero pues no me dices nada que no sean cita de citas. Igual y busco cita de citas de otra persona y pues ya actualicé el documento. Y la referencia en sí, pues sí tiene menos de 10 años porque la persona lo dijo recientemente. Así es. Porque cuando estaba haciendo los antecedentes me pasó igual lo mismo que Julia. Buscaba y por más que buscaba no encontraba los documentos así cercanos. Se trabaja en esa vertiente sin problema, sin ningún detalle. Al contrario, pues ya le encontraron la trampa al APA. Está bien, está bien. Pero muy Maestro, bien. es que lo que pasa es que cuando son documentos muy antiguos o sobre autores que realmente tienen como, eh, dicen cosas muy importantes, normalmente siempre son de años para atrás. Y realmente lo que encontramos ahora son solo las tesis, porque normalmente esos autores solo están como bibliografías. Estoy de acuerdo. Imagínate, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que estás hablando de psicomotricidad y quieres citar a Piaget. O sea, Piaget tiene más de 50 años en este caso, de tiempo, de temporalidad en el que mencionó pues todos los estadios y esta zona, ¿no? Lo que buscarías en este caso, pues es alguien que haya citado recientemente a Piaget. Y ya con esa cita reciente, pues estarías brincando ahora sí que la restricción de los 5 años que pone APA. Sí quedó claro para todos. Ya saben la trampa, ya lo averiguaron. No lo compartan con otros grupos, por favor. De nada, de nada. Oye, ahí está. Cuando citan autor corporativo, aquí hay un ejemplo, pero te voy a dar el ejemplo del IMSS, ¿no? Imagínate que quieres mencionar que, no sé, uno de tus compañeros se murió por una mala atención del IMSS. Entonces, haces tu investigación y citas. Según IMSS, y ahí estás mal, es un error. Según la cita de autor corporativo, la primera vez que vas a mencionar a la institución va el nombre completo y entre paréntesis las siglas junto con el año. ¿De acuerdo? Cuando lo vayas a mencionar por segunda, tercera o cuarta vez, van solamente las siglas. Ejemplo, según, decía del IMSS, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, abres paréntesis, IMSS, 2020, cierras paréntesis, las principales patologías de la población mexicana son, bueno, terminas. Quiero volver a citar al Instituto Mexicano del Seguro Social. No tengo que volver a escribir todo el nombre. En la siguiente ocasión, como afirma el IMSS y listo. ¿Sí quedó claro? Para no volver a escribirlo todo, en la segunda vez solamente son las siglas. Ya no va a ser necesario en este caso, pues mencionarlo todo completo.
Ahora sí que únicamente las siglas y se acabó. Sin embargo, ¿cuándo va a ser necesario citarlo completo? En la primera cita únicamente. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Está fácil, ¿no? Esta documentación, pues ahí está ya en el Drive para que se vayan pasando. Maestro, ¿qué pasa cuando el autor es anónimo? Y sí llega a suceder que de repente encuentras un muy buen documento y no tiene autor, ¿no? ¿Qué pasa cuando el autor es anónimo? Se escribe la palabra anónimo en vez del nombre o el apellido del autor. Pero ojo, chicos, no lo recomiendo para nada dentro de su documento. ¿Por qué? Porque le quita mucha credibilidad a tu trabajo. Tú puedes mencionar una cita y puede estar muy buena la cita, pero si no dice quién lo dijo, no menciona quién lo dijo, realmente la credibilidad de tu trabajo se pone en juego. O sea, no podemos saber a ciencia cierta si es verdad o es mentira, o si realmente alguien en su momento lo dijo o no lo plagió de otra persona. Y eso también, mis estimados, es plagio. Cuando el autor que tú citas como anónimo menciona que es su idea, ¿de acuerdo? Pero probablemente esa idea la copió y la pegó de alguien más. De manera terciaria, estás cometiendo plagio. ¿Sí quedó clara esa variante? ¿Algunas dudas aquí? ¿Comentario? ¿Cómo se puede enterar una persona que es plagio? Ah, no te voy a decir porque te voy a decir cómo califico, entonces. Yo lo sé, maestro. No Copia y digas, pega el primer párrafo y luego lo pone en Google y ahí le aparece. ¿De aquí dónde? no es cierto, Katia, muy mal. De hecho, hay Aquí una está. aplicación especial para detectar plagios. Bueno, pues yo no conozco esa aplicación, yo así lo veo que no No se las pase. ¿Cuál es, maestro? Hay una aplicación así muy buena, donde inclusive por solo la imagen del documento, ¡pup!, te detecta el plagio así de volada. O sea, te da las posibles fuentes de plagio. Efectivamente. Pero no es así como es, porque no quiero por acá ventilar mis secretos de cómo reprobar estudiantes y no morir en el intento. Muy bien.